a todos ustedes. A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, le damos la más grata de las bienvenidas a esta, la presentación del libro Existencialismo y Cristianismo de Alberto J. Montero. Y bueno, es para mí un honor presentar los integrantes de la mesa. A Walter Arellano Torres. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho, aparte de ser licenciado en Filosofía, Ciencias de la Comunicación y Psicología, profesor de la Facultad en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Claustro de Sor Juana. Muy buenas tardes, Walter. Juan Antonio Pérez Sobrado. Él es maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Sergio Medina. Él es abogado, filósofo y poeta de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derechos Humanos, profesor de la Facultad de Derecho y de Filosofía. Profesor de la Facultad de Derecho, da la cátedra de Filosofía del Derecho y de Lógica Jurídica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes. Claudio Vázquez. Él es licenciado en Letras Hispánicas y maestro en Derecho, poeta y editor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y autor del libro Gilberto Owen. Muy buenas tardes. Y bueno, el autor, él es Alberto J. Montero. Él es cuautlense, maestro, historiador y licenciado en Filosofía y Derecho, actualmente académico de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de varios libros, entre ellos Existencialismo y Cristianismo, Derecho y Moral y Pensamiento del Derecho. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar el día de hoy con todos ustedes, rayando, porque bueno, nos tocó por ahí un accidente en la carretera México-Cuernavaca, entonces apenas llegan, entonces les suplico pues una disculpa por la tardanza. El día de hoy pues tengo el gusto de presentar pues a un hijo más, por así decirlo, ¿no? Es decir, un libro más de mi querido amigo, también maestro, Alberto J. Montero, quien pues además de ser uno de los más brillantes académicos jóvenes de la Facultad de Derecho hoy en día, pues se trata también de un cuautlense ilustre, ¿no? Y bueno, pues yo puedo decir, ¿no?, en mi caso particular, que además se trata de un gran amigo, ¿no?, de un gran amigo, de un gran colega, de un gran investigador. Y por supuesto que el hecho de estar aquí en su tierra, pues no solamente es emotivo para él, sino también para nosotros sus compañeros de trabajo y también amigos. El hecho de estar pues en el corazón de Cuautla, yo creo que es semióticamente pues muy significativo, ¿no? Y sobre todo, bueno, tratándose de un lugar, ¿no?, tan bello como este. El día de hoy pues vamos a presentar pues una obra de carácter filosófico que, no por ser filosófico, está dirigida para la élite intelectual de la filosofía. De hecho, considero que el libro que el día de hoy presentamos está escrito en un lenguaje llano, en un lenguaje simple para el público en general. Mentiría si yo le diría al maestro y le diría a ustedes que es el libro que está esperando la academia, ¿no? Yo creo que es el libro que estamos esperando cualquiera que nos hemos preguntado acerca de nuestra existencia. Es decir, ¿cómo justificamos, cómo damos cuenta de nuestro propio existir? No sé ustedes, pero yo recuerdo desde épocas muy tempranas de mi vida que yo me preguntaba acerca de ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué
esto que llamo vida y no otra cosa. A lo largo del tiempo uno va pues dando respuesta a esa pregunta a través de diferentes caminos. El autor del libro nos presenta tres principales caminos que, bueno, por interés, ¿no? Académico, es más, yo me atrevería a decir que no es un interés o una curiosidad, una simple curiosidad académica. Yo me atrevería a decir que es una obra honesta, una obra que no surge de una simple curiosidad academicista, sino que surge de una necesidad existencial. Y yo creo que así deben estar escritas pues las obras, las investigaciones que hacen los distintos investigadores y académicos de las universidades. Deben estar escritas no con una simple curiosidad, de decir, bueno, pues es un tema que me llama la atención, es un tema que parece interesante, sino con una necesidad de explicar, de dar cuenta de. Y yo creo que esta obra cumple con ese requisito. Es decir, esta obra, entre líneas, se puede notar un diálogo entre el autor y sus inquietudes, entre el autor y su cuestionar acerca de la vida. No es casualidad que haya escogido estos tres caminos, que son los tres filósofos que vamos a abordar. Es decir, en principio, bueno, en realidad que es el último capítulo, que es el de San Agustín, ¿no? El autor dice, bueno, yo de San Agustín a mí me intrigó mucho la idea del pecado, ¿no? Del pecado y por supuesto también de esa conversión pues bastante particular, ¿no? que se da en la vida de San Agustín. El otro decía que esa es la inquietud, ese es el principal motor que lo llevó a incluir el camino de San Agustín, ¿no? Por otro lado, un filósofo existencialista, curioso, de padres rusos, pero de nacionalidad francesa, Vladimir Yankelevich. Espero pronunciarlo bien, que bueno, soy demasiado malo con eso de los apellidos, ¿no? Y el autor es bastante honesto, ¿no? La razón por la que pone a Vladimir Yankelevich es porque lo atrapó, porque se sintió seducido por el pensamiento de este filósofo existencialista, ¿no? Y por supuesto, como no debe faltar en ninguna obra pues de carácter existencial, por supuesto que también está el camino que nos propone Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard que va a ser esta fusión entre cristianismo y por supuesto existencialismo. Tal vez sea ese justo medio, ¿no? entre Vladimir Yankelevich, ¿no? Y por supuesto entre San Agustín, ¿no? Y bueno, seguramente ustedes se preguntarán, ¿de qué va esto del existencialismo? Es decir, ¿qué es eso del existencialismo? Bueno, evidentemente la palabra pues sola se delata, ¿no? Existencialismo, suena a existir, ¿no? Y justamente pues de eso va el existencialismo, ¿no? El existencialismo tiene que ver con esa pregunta fundamental que mencionaba hace unos momentos, ¿no? Que insisto, seguramente todos nos hemos hecho y todos hemos tratado de justificar de distintas maneras. Algunos puede ser a través de la religión, algunos a través de la rutina, o tal vez algunos a través de simplemente no cuestionar nuestra propia existencia, ¿no? Que tal vez sea el camino más fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy aquí en este mundo, ¿no? En esta que es mi vida, ¿no? Es decir, esa es la pregunta fundamental, y el autor nos dice que insistir en esa pregunta pues nos puede llevar a lugares inhóspitos. Es decir, si nosotros reflexionamos y centramos un poco de nuestro tiempo a preguntarnos ¿por qué estoy aquí, ¿no? En este mundo, en esta que es mi vida? Pues puede ser que tomemos, insisto, ese camino fácil, que digamos, bueno, pues encontrar una justificación a priori, pero si nosotros insistimos en esa pregunta, ahí es donde nos vamos a encontrar en el campo de la filosofía, ¿no? Y yo creo que este libro justamente de eso se trata, ¿no? El campo o el mar de la filosofía es como entrar a mar abierto, ¿no? Uno se puede encontrar con los mismos peligros que uno se encuentra si uno nada
¿no? De repente la orillita y de repente uno se va más y más y el mar te va absorbiendo. Yo creo que esa es la filosofía, ¿no? Es ese mar que te va absorbiendo y que te puede llevar a lugares inhóspitos, como bien dice el autor. Y yo creo que este libro es ese chaleco salvavidas con el que puedes andar seguro en el mar, ¿no? Es decir, es ese chaleco salvavidas en el que te propone cuáles son los caminos o cuáles son las pautas en las que tú puedes estar seguro. Claro, siguiendo esta analogía no quiere decir que se agote el mar, ¿no? Con ese chaleco salvavidas, pero el autor nos da un chaleco salvavidas, nos da 3 caminos, es decir, la filosofía de estos pensadores, ¿no? Nos da las pautas para analizarlos, ¿no? Y sobre todo el objetivo principal del libro, ¿no? Es ingresar al lector al sentido de la existencia. Yo, pues, con aires existencialistas podría contestar si alguien me preguntara: ¿y cuál es el sentido de esta vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Si a mí me preguntaran eso cualquiera de ustedes, yo respondería sin lugar a dudas: justamente ese es el sentido de mi vida, encontrar una justificación a mi existencia. Ese es el sentido de nuestra vida, encontrar una justificación a la existencia. Pero eso lo digo yo. Lo interesante es qué es lo que dicen, cómo lo dicen pues estos pensadores. Por supuesto que hablar de existencialismo es hablar de una multiplicidad de filósofos, una multiplicidad de pensadores, de teorías, de perspectivas, ¿no? Por supuesto que además de esos 3 caminos pudiéramos encontrar otros caminos, ¿no? El de Jean-Paul Sartre, por ejemplo, ¿no? Podríamos ingresar a la literatura de Albert Camus, ¿no? Que por supuesto también hace referencia a ello el autor a lo largo de la obra, ¿no? También podemos pues entrar por distintos lugares, distintas tangentes, pero tal vez, y como decía uno de estos pensadores, ¿no? Tal vez justamente ese sea uno de los problemas más importantes de la filosofía, ¿no? Decían que el suicidio, ¿no? Por ahí hay uno que dice que el suicidio es el problema más grande de la filosofía. Si esta vida merece la pena ser vivida o no. Entonces, pues de ninguna manera me gustaría spoilerear el libro, mucho menos resumirlo, porque creo yo que eso podría desincentivar su lectura, y yo por supuesto que no quisiera eso. Al contrario, la intención es que ustedes pues lean, ¿no? Este texto, que creo que vale muchísimo la pena, ¿no? Es decir, todos aquellos que busquen insistir acerca de la existencia, pues este es un buen libro para empezar en él. Este es un buen libro para adentrarse a ese mar de la filosofía y sobre todo del problema de la existencia, que no es un problema banal, sino es un problema bastante complejo, ¿no? Y que yo creo que pues debemos de asumir con mucha responsabilidad, porque tal vez sea una de las preguntas más importantes de nuestra vida: ¿cómo justifico mi propia existencia? Si merece la pena vivir esta vida o no. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo y sin intención pues de quitarle la oportunidad de compartir algunas ideas y reflexiones a los demás integrantes de esta mesa, pues no me queda más que invitarlos a la lectura de este texto. Aquellas mentes que quieren insistir en el problema de la existencia, este es el libro, esta es la obra que deben de contemplar, ¿no? Deben de pues considerar para adentrarse a ese mar de la filosofía. Por supuesto que pues insisto, y siguiendo esa analogía del mar, pues la filosofía te va atrapando, y cuando pues te das cuenta ya estás en mar abierto, ¿no? Ya estás flotando sin rumbo, ¿no? Y bueno, pues nada, les agradezco muchísimo, y bueno, pues espero que adquieran, ¿no? El texto, que por ahí ya veo que hay varios tomos, ¿verdad? 2 tomos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y agradecemos la intervención del doctor Walter Arellano. Cedo el uso de la voz al maestro Sergio Medina. Buenas tardes a todos. Pues agradezco
agradezco también la invitación que me hizo mi maestro, podría decir que mi mentor, porque hemos compartido diversas experiencias y una de esas experiencias es que fue mi asesor de tesis en la licenciatura en Derecho y tuvimos bastante tiempo de discutir diferentes temas más allá de los temas jurídicos. Es por eso que agradezco la invitación y también la interesadora agradecimiento que hace en su libro, tanto de los aquí presentes, que un autor de gran calado pues se fije amigos que no rebasan ni siquiera por mucho todo el intelecto que tiene el profesor Jimmy, y pues con eso yo quisiera comenzar con esos agradecimientos también por la mención que hace en su libro de los amigos. Y es interesante que siempre que hemos nosotros realizado seminarios de discusión de textos filosóficos, analizar a los autores, es interesante que nos hemos dado la tarea metodológicamente de analizarlos desde su contexto, desde su forma de ver los conceptos, desde su interpretación, desde la historia, y regularmente pues siempre analizamos autores que ya han muerto. Es un privilegio que el autor de este libro siga con vida, es también un orgullo que siendo amigo pues haya madurado algunas de las ideas, incluso cuando te las ha comentado personalmente, cuando das tu punto de vista, cuando sabes cómo es, a qué ha sido su vida académica desde hace ya algunos años, pues todavía es más enriquecedor, porque uno al leer el libro pues se da cuenta en dónde iba específicamente la idea del autor, y más aún cuando incluso hoy veía al maestro Jimmy, después de haber leído el libro, le preguntaba algunas cosas que aún no me quedan muy claras, ¿no? Y es eso de preguntarle al autor para hacia dónde van esas ideas, y pues eso es enriquecedor para cualquier lector que siempre se da la aventura de leer un nuevo libro. De igual manera me gustaría decir que no he roto la tradición de leer los libros del maestro Jimmy y hacerle las notas correspondientes a cada uno de los argumentos. Y digo que no roto la tradición porque así fue en que el momento en que conocí al maestro Jimmy, ¿no? Era una cuestión muy triste porque yo debía hacer el servicio social en el área de litigio de la Facultad de Derecho de la UNAM, y después de haber sido rechazado y de haber encontrado un letrero en donde decía: si te interesan los temas de filosofía del derecho, pues pasa a la dirección escolar, ¿no? Es ahí en donde conozco al maestro Jimmy. Me da alrededor de 10 lecturas de los temas que estaba tratando en los cursos que daba ya en la facultad, y pues yo a los 2 días ya llegaba con mis rayoneos, discutiendo con él mismo algunas ideas que no me parecían de todo claras, pero pues conforme avanzó el tiempo me quedó claro que todo lo que estaba haciendo y esos subrayados pues no tenían sentido, ¿no? No tenía ni sentido la forma en que hasta ese momento había estructurado mi pensamiento, y que gracias al maestro Jimmy pues ahora he recorrido o he elegido la carrera de filósofo del derecho, y pues ahí nos hemos dado la tarea también de estar discutiendo cada que se puede pues tipo de autores. Y a lo que voy específicamente es que le ha interesado al profesor Jimmy siempre la circunstancia, ¿no? Incluso por ahí hemos leído, y los cursos que da la Facultad de Derecho van dirigidos hacia cómo es que los sujetos viven su propia circunstancia y cómo es que esa circunstancia les afecta, ¿no? Incluso en algunas pláticas con el maestro Jimmy teníamos pensado escribir la filosofía del desenfado, ¿no? Entonces, la filosofía del disfrute. Por eso es que dentro del libro percibo por qué es que le llama la atención Yakelevich, que también, igual que Walter, es un autor que no habíamos leído, que me acerqué a ese autor por el profesor Jimmy, que habla principalmente de la aventura, ¿no? Como ese dar significado a los acontecimientos que
que aparecen en nuestra vida cotidiana. Es decir, como ya lo decía Walter, es un libro que habla de existencialismo, y principalmente el existencialismo habla sobre las razones que tengo yo para existir, ¿no? Y al momento en que nos detenemos a esta cotidianidad y que hoy está de moda la normalización de estos trabajadores de oficina que les llaman godines y que se sienten orgullosos de ser godines y que no tienen un momento o un espacio para reflexionar sobre qué es su propia existencia, es en ese momento en que llegamos al absurdo, ¿no? Llegamos al límite de preguntarnos realmente qué estamos haciendo en esta vida, y llegamos a relacionarlo con el absurdo tanto porque pudiéramos pensar que si existiéramos o no existiéramos, el mundo sigue, ¿no? Siguen las personas llevando sus roles de vida, y eso lleva a una crisis todavía más fuerte, que es no encontrarle sentido a la propia existencia. Y eso es lo que trata el libro, de los autores que han tratado de buscar el sentido, si es que realmente hay un sentido en la vida o es un sentido que inventamos, ¿no? Entonces estamos en esa encrucijada de buscar cuál es el camino, y en esa encrucijada que nos lleva incluso al tema del suicidio, ¿no? Que Camus habla mucho en el libro del extranjero, y donde más me gusta a mí es el mito de Sísifo, donde por aquí traigo la cita, dice: matarse es como en el melodrama es confesar, ¿no? O sea, el suicidio en el melodrama de la vida, de esta forma en que nosotros somos actores de esta vida y donde desempeñamos diferentes roles, en donde tenemos felicidades, tenemos tristezas. Matarnos es confesar. ¿Y qué confesamos? Pues que la vida nos ha rebasado en ciertas circunstancias, y que hemos aludido que la vida pues es demasiado para nosotros, y que incluso no hay más salida específicamente que el terminar con ella. Es decir, merece la pena vivir. Camus hizo una lectura de Schopenhauer, porque al final de cuentas para Camus el matarse o el acabar con la vida es acabar con el sufrimiento. ¿Y cuál es ese sufrimiento? Esta pregunta por la existencia. Y esa pregunta por la existencia, de ser conscientes de que somos algo que está haciendo, y que también por ahí está la línea de Heidegger, pues es lo que vemos en este libro, ¿no? Y también platicaba con el profesor Jimmy al inicio, que manejaba 4 caminos y 2 atajos, ¿no? Y yo estaba, como que no me daban los números, dije, ¿cuáles son? Es existencialismo, cristianismo son los caminos, son los autores, y ya después me ha explicado que son 4 caminos, es decir, son 4 ensayos. 4 ensayos que van dirigidos hacia 2 temas fundamentales, que es el existencialismo y el cristianismo. Y lo que me llama también mucho la atención del libro es que trata de conjugar estos 2 temas, y lo hace muy bien respecto de la entrada que hace de Yakelevich, cuando habla sobre la aventura, y de esta forma en que la aventura es efímera, pero la aventura es esa forma de despegarnos de nuestra propia existencia, de la cotidianidad, es ese escape, pero al ser ese mismo escape es breve, y se nos manifiesta a nosotros, ya sea recordando la aventura o tratando de proyectar a futuro esas aventuras, ¿no? Y es lo mismo que yo les venía diciendo anteriormente, ¿no? Ese es lo que caracteriza al profesor Jimmy, porque siempre le ha gustado mucho la aventura. Y después, conforme va leyendo, trata de, ya después de conocer al autor contextualmente, históricamente, y haber platicado con él, ¿dónde se encuentra el autor? ¿Cuáles las ideas que verte en este libro? Y uno se puede dar cuenta en varios parágrafos, principalmente en la página 21 del libro, en donde el profesor Jimmy dice: si bien es cierto que el existencialismo nos lleva a este límite, a este absurdo, a esta puesta en crisis o puesta en quiebre de lo que somos en este mundo, no por ello nos lleva a decir la salida es el suicidio, o la salida es
la cotidianidad, sino nos dice es ser testigos, ser conscientes de la libertad de elección que tenemos, ser conscientes de la finitud de nuestra propia existencia y disfrutar, ¿no? Es donde veo el profesor Jimmy. ¿Y cuál es esa salida? La vida filosófica, que también aparece en el libro. Y la vida filosófica, lo dice el profesor Jimmy, no simplemente como una cuestión teórica, un acceso a dar simplemente clases, sino es una actitud de compromiso respecto de la vida, ¿sí? Es seguir, tener principios, tener un camino y ejercer una filosofía práctica, como lo dice el profesor Jimmy específicamente. Y entonces vemos la transición de estos tres autores que le permiten al profesor Jimmy meter aquí a Kierkegaard, meter el enlace para hablar del cristianismo, ¿no? Y después de que ya ha hablado del cristianismo, porque hay dos tipos de existencialismo: existencialismo ateo y existencialismo cristiano, podríamos decir. El existencialismo ateo pone en crisis al sujeto y al final de cuentas no queda nada más que su propia libertad y la responsabilidad de las elecciones que tiene. No hay nada más que él mismo en este mundo. Y el existencialismo cristiano, que es decir, no solamente queda nuestra libertad, sino la salvación que nosotros tenemos en este mundo es Dios, y es la fe. Y la fe es más poderosa que incluso que la filosofía, y tiene otro tipo de razón, ¿no? La fe es la salvación, es el último soporte al cual nosotros nos enfrentamos al momento de hacernos la pregunta por la existencia, y eso es precisamente la conexión que hay para después llegar a San Agustín y ver específicamente el tema del cristianismo. El profesor Jimmy también sabe que he sido siempre crítico, que incluso cuando estuvimos presentando mi trabajo de investigación, uno sabe que cuando tiene sus ídolos pues están de tu lado, ¿no? Y en el examen profesional pues nos pusimos a discutir él y yo algunos términos, a pesar de que estaban de mi lado, y es lo mismo que también intento ver en este libro, eso que me ha caracterizado siempre con el profesor Jimmy y que nos hace que siempre maduremos algunos temas, y es principalmente que no veo directamente una conexión de existencialismo y cristianismo cuando mete, por ejemplo, a San Agustín. Me hubiera gustado que San Agustín hubiera hablado más de cuando San Agustín se pregunta por su propia existencia y no directamente hacia la idea de pecado o hacia la idea del lenguaje, en relación a que el tema venía dado en relación a la pregunta por la existencia. Sin embargo, cuando uno lee la parte de San Agustín, pues es muy rica en cuestión histórica, en cuestión de debate, porque siempre la filosofía y el cristianismo han estado, la filosofía y la religión siempre han estado muy conectados, tanto que el cristianismo ha retomado ideas del platonismo y de algunos otros filósofos. Ahí está Santo Tomás de Aquino, San Agustín, y pues esa sería la única que me quedé esperando, la idea existencial, bueno, la pregunta por el ser del hombre en San Agustín, y no lo pude encontrar, me faltó ese cierre para cumplir el libro. Sin embargo, pues uno puede dar este camino, ¿no? Y pues igual, como decía Walter, no quiero yo explicarles todo el libro, vayan ustedes a ver la idea del absurdo, a ver la idea de la angustia, a ver la idea del miedo que tenemos de la libertad y cuáles son las soluciones para podernos arraigarnos más al sentido por el cual estamos en este mundo. Y pues muchas gracias a todos. Agradezco su intervención, maestro Sergio. Muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Para mí en lo personal es muy gratificante ver una sala concurrida, llena, y que venga a escuchar sobre filosofía es algo difícil, ¿no? En segundo lugar, te quiero agradecer por la invitación, y felicitarte por este nuevo hijo. Tal vez de todos los que estamos de este lado de la mesa, yo sea el menos autorizado para hablar de filosofía, puesto que no soy filósofo. Sin embargo, Jimmy ha tenido
la arriesgada idea de invitarme a hablar sobre su libro, de expresar mis ideas, las ideas que mi lectura ha recogido sobre su libro, lo cual le agradezco y no sé en qué vaya a terminar esto, pero bueno, ya estamos aquí. En primer lugar, una vez que terminé la lectura del libro, me intenté colocar en la posición de cualquier lector que en efecto no es filósofo. Y a menudo cuando hablamos o escuchamos hablar de filosofía, tendemos a caer en dos extremos diametralmente opuestos. O bien pensamos que la filosofía son ideas para doctos y sabios, casi indescifrables para la gente de a pie, ¿no? O bien en el otro extremo, que son ideas tan pisoteadas y tan machacadas que cualquier libro de autoayuda se autonombra como filosófico, ¿no? Siendo nada más aberrante que eso, ¿no? Sin embargo, la filosofía como tal creo que es tan cercana a todos nosotros porque aborda los temas fundamentales que a todos los seres humanos, no importa la latitud en la que nos encontremos, en la cultura de la que provengamos, aborda las mismas cuestiones fundamentales. Y este libro, Existencialismo y Cristianismo, del profesor Montero, que es el motivo que hoy nos reúne, creo que aborda una de estas dudas fundamentales del ser humano, que es la existencia, precisamente. Creo que, como ya se ha comentado aquí, y creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido una sensación que nos agobia, que nos ahoga al no saber respondernos lo que somos, lo que hacemos, por qué lo hacemos o qué buscamos haciéndolo. Nos encontramos ante una angustia que de pronto nos sobrepasa y nos deja en la mayoría de las ocasiones sin saber qué hacer, sin saber qué contestar. Pues bien, el profesor Montero en este libro creo que nos acerca algunas respuestas que es evidente que él ha pensado y repensado y machacado en su cerebro hasta transmitírnoslas de una manera tan sencilla, tan inteligible, que de momento esa angustia puede encontrar una calma, ¿no? Ahora bien, quiero hacer un paréntesis sobre una característica que me ha llamado mucho la atención en el libro, y es que si bien es un libro que toca temas fundamentales para el ser humano, lo hace a través de las experiencias que el mismo profesor Montero ha tenido, y precisamente o principalmente a través de las experiencias librescas que él ha tenido. Este libro está lleno de referencias a libros y autores que son de algún modo un espejo del ser humano. La literatura, como la historia, como el arte mismo, no es otra cosa más que un espejo de lo más íntimo, de lo más profundo, de lo que habita en el límite del fondo del alma. Ahora bien, el sentido de la vida, pues todos tenemos el derecho a decir cuál es el sentido de nuestra vida. Todos tenemos el derecho a buscarlo o a no hacerlo, como ya lo mencionaba Walter, a quedarnos en la incertidumbre frente al vacío y simplemente no hacer nada. Todos tenemos ese derecho, pero hay quienes han exigido un derecho más, y es mirar ese vacío de frente, esa cara desnuda que no es otra que la nuestra misma, que no reconocemos, pero que sabemos que está ahí. Esa cara que representa todo lo que sabemos y todo lo que no sabemos al mismo tiempo. Esa cara de la inconsciencia, por llamarla de alguna manera. Esa nada es donde realmente habita nuestra alma. Y hacia ella es donde apunta, o al menos así es como yo lo he entendido,
el primero de los ensayos que abre la obra del profesor Montero. El título de este ensayo es La vida como aventura, un acercamiento al pensamiento de Vladimir Yankelevich. Y quiero hacer una pausa en él porque precisamente la aventura como la erupción es un aliento de vida. Así nos las presenta el maestro Montero a través de Yankelevich, a través del maestro Montero. Pero esta aventura nos enfrenta a nuestro rostro, pero es un rostro muerto, y en ella, frente a él, como testigo, que es el que sumidos en la más plena de las angustias, nos vemos renovados, es decir, este rostro muerto, esta muerte que es nuestra también, ante ella es donde se renueva nuestra vida. El aventurero se hace al mar, se arroja hacia eso que no conoce, a ese rostro desnudo. El esteta, aquel que prefiere quedarse en el regocijo de lo que no es suyo, de lo que es ajeno, se queda en la orilla, viendo cómo el aventurero parte. Así fue Simbad, y así han sido todos aquellos que nos han enseñado que el horizonte se extiende un poco más allá de nuestros ojos. Pero no nos confundamos. La angustia de la que nos habla Yankelevich a través del profesor Montero y que él repiensa y que nos entrega de una forma renovada, no es una angustia, no hay que confundirla con una preocupación. Una preocupación, porque la preocupación es lo que hace a la cotidianidad imperceptible. Cuando nosotros nos hundimos en nuestras preocupaciones diarias, de nuestro trabajo, de nuestra escuela, de nuestro hogar, etcétera, nuestras preocupaciones más banales, que si llegamos temprano, que si nos alcanza el dinero, etcétera, etcétera, es ahí, en ese círculo vicioso donde la cotidianidad se hace algo imperceptible y nosotros mismos también vamos dejando de percibir. La angustia de la que nos habla el profesor Montero es más bien una despreocupación en el sentido más profundo, es decir, dejémonos de banalidades, dejémonos de preocupar por esas cosas que no nos dejan ver la vida real. Esta angustia es una despreocupación de la cotidianidad y nos permite preguntarnos por el sentido de las cosas. Lo voy a decir como él mismo lo escribe. Quienes asumen el absurdo de la vida no es que vayan directos al suicidio, ni filosófico ni material, sino que adoptan la vida como límite de todo y a las vivencias como aquello que la constituyen. Nadie es el mismo luego de que ha vuelto de los límites de la existencia. Es decir, como muchos personajes en la literatura, esta aventura, esta despreocupación es un arrojarnos, esta angustia nos invita a una aventura, como bien lo hace Odiseo, ¿no? Para perdernos en ella y en el camino del reencuentro volver sobre nuestros pasos y encontrar lo que somos nosotros. Tal vez ahí radique el sentido de nuestra existencia, tal vez, no me atrevo a decir. La angustia filosófica nos muestra de algún modo que el afán de vivir está en el entregarse a la vida misma, es decir, la vida filosófica es el afán de vivir entregados a la vida, pero sin aferrarnos al obtenido. Es la responsabilidad en el vivir, el asumir nuestras capacidades y necesidades para contribuir al esclarecimiento de los problemas que nos atañen, en lo individual y lo colectivo. Es la vida y es ante todo vivida como un compromiso en el que se computan todo aquello que se me
que se me presenta. Es la lucha por conquistar la libertad y ejercerla con responsabilidad. Una vez, o al menos una vez que encontramos un sentido en nuestra existencia, o mejor dicho, ¿qué son esas cosas que le podrían dar sentido a nuestra existencia? Asumo yo que deben ser cosas esenciales, cosas que al menos en nuestra cultura, con nuestra familia o en nosotros mismos nos den una cohesión que al mismo tiempo nos libere de alguna manera. Pero esta liberación no significa libertinaje, y es a lo que él creo se refiere en esta parte que he leído. Para encontrar la libertad hay que ejercerla con responsabilidad. Y aquí es donde nos abre dos caminos el profesor Montero: el camino de la religiosidad o bien el camino del ateísmo. Si buscamos dentro de la religión el sentido de nuestra existencia, y muy específicamente en la religión cristiana, encontraremos que no hay nada más que Dios y la fe en Él, y que es ahí donde mejor dicho, no hay nada más que Dios y la fe en Él, y el conjunto de dogmas morales que nos inculca la Iglesia. Son estos los que nos apegan a la responsabilidad de vivir la vida. Pero si no es el camino que queremos elegir, entonces, por supuesto, tenemos el derecho de no creer en Dios, de ser ateos, pero esto no significa de ninguna manera que nuestra libertad aplaste la de los demás. Ante todo, hay que ser responsables. Al menos esta es la enseñanza sustancial que me ha dejado la lectura de este libro. Como entrevé el profesor Montero, entregarse a la vida, dar el salto de lo cotidiano a la aventura y repetirlo esto cada vez más, puede también destruirnos si no lo hacemos con responsabilidad, si no lo hacemos con valores. Saltar a la libertad existencial o abandonarse en ella puede significar quedar de frente al absurdo de la nada, y tal vez no haya nada más triste que vivir una vida sin sentido hasta el último día de esta. Imagínense transcurrir los años que la naturaleza nos tenga dispuestos sin saber absolutamente nada de nosotros mismos. Se me hace una tragedia, al más puro estilo griego, ¿no? Sino un faro que guíe nuestros actos, la promesa de la libertad se diluye ante la cárcel del libertinaje y la irresponsabilidad. Como lo dice el profesor Montero, se debe tener cuidado con no confundir el existencialismo cristiano. Bueno, regreso a mi línea de discurso. El problema está no en el contenido que queramos dar a nuestra vida, sino la responsabilidad con la que la queramos vivir. Al menos así lo he entendido yo, y creo que eso es el camino que nos ha enseñado, o que me ha enseñado la lectura de este libro. El existencialismo se debe tener cuidado de no confundir el existencialismo cristiano de Kierkegaard con el existencialismo ateo de Sartre. El primero, la moral concebida como las conductas obligatorias establecidas por la colectividad, son hechas a un lado, es decir, en el existencialismo cristiano. Son hechas a un lado por el individuo que se reconoce como diferente y que mediante la fe supera esa generalidad
volviéndose arquetipo de los demás. La moral es reemplazada por algo superior, la fe. Pero en el existencialismo ateo, como en el de Sartre, si se abandona la moral y la religiosidad sin asumir plenamente la responsabilidad de los actos y de las acciones, de las consecuencias propias y para con los demás, la libertad será solo aparente y se mostrará más como desenfreno y arrebato, espasmos de pasión que ensalzan quienes se hacen llamar existencialistas sin asumir plenamente la irresponsabilidad que conlleva esa postura filosófica. Para concluir, quisiera solo hacer una reflexión. Los tiempos que nos tocan vivir son tiempos muy confusos. Fácilmente nos distraemos y le damos sentido a cosas que en realidad no lo tienen o no lo deberían tener tanto. El dinero, la moda, etcétera, etcétera. De pronto llenamos nuestra vida tan vacía de sentido con estas cosas y vivimos en ellas y para ellas y nos convertimos en seres serviles de esta maquinaria. Pero estoy seguro que todos en la intimidad de nuestros pensamientos aún escuchamos gritar por auxilio, algo que nos regrese el nombre, nuestro verdadero sentido. Yo los invito primero a que lean el libro y segundo a que lo reflexionen y lo reflexionen en su vida misma. Creo yo que eso es bueno, en mi opinión es el tesoro que guarda que guardan estas páginas, una reflexión sincera desde la academia, pero no para académicos, sino para cualquier persona, desde la filosofía, pero no para eruditos, sino para cualquier persona, y no por ello baladí o menos valiosa, al contrario. Creo que es ahí, en su amplitud, donde recae el valor verdadero de esta obra. De nuevo, Jimmy, te felicito por tu libro y te agradezco el haberme invitado este día. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, maestro Claudio. Y bueno, es el momento de ceder el uso de la voz al maestro Juan Antonio Pérez Obrador. Gracias, pues antes que nada agradecer al público que nos acompaña, ¿verdad? Como ya lo decían por acá, es altamente satisfactorio ver a tantas personas interesadas en temas filosóficos, y desde luego agradecer a mi antiguo jefe y a mi ahora colega Alberto J. Montero. De verdad es un placer, muchas gracias que me hayan invitado a estar en esta mesa. Desde luego a los colegas también y compañeros de la facultad, a Walter Arellano, a Sergio Medina, a Claudio Vázquez, verlos allá y ahora encontrarnos aquí en este lugar tan significativo para todos los mexicanos, no solo para los morelenses. Yo, pues, ¿qué más puedo añadir a la glosa que han hecho, que me han precedido en el uso de la palabra? Sí se escucha bien, ¿verdad? ¿Qué más poder añadir más digamos, si se puede llamar así, la glosa anecdótica? Yo me precio de conocer al maestro Alberto J. Montero desde el año 2007, ya 10 años, siempre lo repetimos, y creo que va a llegar un momento en que ya no vamos a decir años, porque bueno, se va esto a descontrolar. Él fue mi jefe durante el servicio social, como creo que a todos los demás de esta mesa,
en la Facultad de Derecho, cuando ya era profesor de allá, cuando ya tenía la inquietud por escribir de estos temas. Yo me precio de haber visto la génesis de un libro muy bonito que editó la Facultad de Derecho, si no estoy mal, en 2011, Derecho y Moral, ¿no? Estudio introductorio, que si no estoy mal era el texto que estabas en tus clases de introducción al estudio del derecho, y que aprovecho la ocasión para invitar a su lectura. Digo, el profesor Montero tiene la gracia que pocas veces se ve, o digámoslo así, la habilidad, más que la gracia, la habilidad y la virtud que pocas veces se ve en la academia, y más en temas filosóficos, para escribir de una manera que pueda ser comprensible al gran público que posiblemente pues no esté tan familiarizado con algunos de los temas que él aborda, sin dejar por ello el rigor académico, ¿no? Consustancial a todo el trabajo de él. Bien, bueno, los temas de que trata, como les repito, ¿qué más puedo agregar? Existencialismo, cristianismo. Justamente el día de ayer se llevó a cabo también, eso allá en Tlalpan, en la Ciudad de México, la presentación de un libro que me parece pertinente mencionar, porque me parece que pudiera haber un cierto diálogo entre el texto que hoy presentamos y uno que se presentó ayer, que se denomina Humanismo Cristiano y Capitalismo, de Bernardo Batis Vázquez, que se presentó justamente en la Universidad Pontificia. Y bueno, el profesor Montero examina aquí las relaciones entre existencialismo y cristianismo, que quizá quienes conozcan someramente el tema pudiera resultarles quizá dos temas en las antípodas, ¿no? Pero no es así. Ya Jean-Paul Sartre en un ensayo si no estoy mal, acá me corregirán los filósofos, en uno de sus ensayos tempranos lo titula así: el existencialismo es un humanismo, que bueno, también es un texto muy pequeño, que yo he visto en ediciones populares, fácilmente accesible a cualquier persona. Bueno, quizá lo pueden encontrar también en internet, les invito a su lectura. Me parece que ahí hay un vínculo muy interesante entre la filosofía existencialista, que bueno, como saben, viene de este existencialismo de corte cristiano con Søren Kierkegaard, y hasta llegar al existencialismo ateo de Jean-Paul Sartre, y que no puede desvincularse desde luego de los acontecimientos históricos que van moldeando esa evolución del existencialismo, ¿no? El existencialismo cristiano del siglo XIX con Kierkegaard, al existencialismo ateo posterior a las guerras mundiales de Jean-Paul Sartre y de Albert Camus. Bueno, me interesan los temas que aborda el profesor Montero, porque son la clave de la existencia. Justamente el día de ayer, nosotros estamos apenas construyendo bueno, ya está, aprovecho esta intervención para invitarlos a las emisiones vía internet en el canal de Filosofando. Tenemos un programa que se llama Corbatas Políticas, en el que participamos gracias a la generosa invitación de Walter Arellano, el amigo Sergio Medina y un servidor, en el que tratamos diversos temas, y salía el tema de cómo llamarse ellos, porque yo desgraciadamente no soy licenciado en filosofía, si licenciados en filosofía o filósofos, ¿no? Pero creo que filósofos somos todos, desde el niño que pregunta a dónde van los días que pasan o por qué vivimos aquí, hasta un Enrique Dussel, ¿no? Podría considerarse filósofo, ¿no? Y bueno, dentro del texto pues se examinan diversos temas que son fundamentales
del ser humano, que a lo largo de la historia, en diversas variantes, pues se han venido repitiendo, ¿no? San Agustín, simplemente, San Agustín en sus confesiones, bueno, quienes hayan leído el libro o en su parte, llega un momento en que San Agustín, bueno, hace un diálogo con el lector, que muchas veces nos identificamos, ¿no? Como toda la conversión de San Agustín, su juventud tan alocada para llegar a la conversión divina, si lo podemos llamar así. ¿Cómo el cristianismo puede definir o determinar más bien el sentido que le demos a nuestra existencia, ¿no? El por qué o el para qué vivimos, ¿no? El cristianismo, bueno, la doctrina de Jesús se resume en la frase amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? El sentido de la caridad, caritas, el amor al prójimo. Eso puede determinar el sentido de la existencia humana, o podemos llegar a creer que la vida humana pues, es un absurdo, o como decía Albert Camus, ¿no? La vida no tiene sentido, está bien, pero vale la pena vivirla, ¿no? Y creo que aquí el profesor Montero marca estas cuestiones, profundiza en ellas. Y bueno, si aquí dentro del público o para quienes ya hemos tenido contacto con los autores que él examina, me parece un complemento excelente para lecturas que son fundamentales para quienes, no solamente para los estudiantes de filosofía, sino para el público en general y como yo, los estudiosos del derecho. Muchas veces, y quiero retomar el tema del primer, si no estoy mal, fue tu primer libro, ¿no? Derecho y Moral, pues ya, yo sé que eres muy prolífico, entonces no quiero cometer ahí el error. De ese libro de Derecho y Moral, que como les comento, bueno, son temas a los que el profesor Montero pues, se acerca recurrentemente. Muchas veces quizá, y quiero extrapolar los temas que tratan los libros del profesor Montero al problema que me parece el problema fundamental del derecho. Esta muchas veces dicotomía entre derecho y moral, el problema entre derecho positivo y derecho natural. ¿Cómo entender el derecho como una estructura, como un conjunto de normas que deben de ser cumplidas a cabalidad por el simple hecho de haber cumplido con un proceso legislativo, o si estas normas, a pesar de haber sido promulgadas de acuerdo con un procedimiento legislativo correcto, deben de estar sustentadas deben de estar filosóficamente sustentadas en una moral determinada, ¿no? Yo lo entiendo de esta manera. Una ley que no tiene una base moral, y al hablar de moral no estamos hablando de una moralina casi confesional, ¿no? Sino moral desde el punto de vista valioso, de valores, ¿no? Si una ley no tiene un sustento moral adecuado, pues creo que es válido desobedecer, ¿no? Y aquí, bueno, encontramos el meollo del presupuesto de
Gandhi, de Thoreau y de muchos otros autores y próceres, la desobediencia civil, ¿no? Aquí, bueno, creo que estos temas que trata el profesor Montero dan para mucho, ¿no? Comenzamos a examinar y nos damos cuenta de que son temas que no solo nos atañen en nuestra vida privada, sino en nuestras relaciones sociales, en la vida pública de nuestras comunidades. El hecho de que, bueno, no solamente si tiene sentido vivir la vida, sino para qué la vivimos, nuestra relación con el prójimo, cómo nos podemos reflejar en el prójimo, cómo podemos regular las relaciones ya en el terreno del derecho con el prójimo, cómo definimos al derecho, quienes no sé si dentro del público haya algún abogado, pero ¿cuál es la primera definición que encontramos del derecho? ¿No? Un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. La definición más esencial, ¿no? que nos enseñan. Bueno, ¿de qué manera son esas relaciones? ¿Qué determina el regular esas relaciones? ¿Por qué hay que regularlas? ¿O por qué? Bueno, se regulan de determinada manera. Yo, bueno, no me resta más que invitarlos a la lectura de este libro y de los otros textos del profesor Montero. ¿Qué les puedo decir más? Que lean el libro y ojalá que este libro, como lo han sido para mí los textos del profesor Montero, los invite a profundizar más en los temas que trata y a leer más, a leer directamente en la fuente de los autores que él está trabajando. Yo no me resta más que volver a agradecer al maestro Montero, a los compañeros, a Walter, Claudio, a Sergio, y a ustedes desde luego por venir en esta tarde ya de vacaciones que se ve, lo comentábamos viendo en la plaza, atravesando la plaza, que ya se ve aquí el ambiente casi festivo, huele, ¿no? Y bueno, en esta ciudad tan hermosa como lo es Coahuila, ¿no? También digo, entra uno aquí y resuenan los ecos, ¿no? de Morelos, otorgándole igual gracia a Calleja, ¿no? Al niño artillero ahí que le decía a la entrada siempre esperando su cañón, ¿no? A Guadalupe Victoria, aventando su lance diciendo va mi espada en prenda, su espada diciendo va mi espada en prenda, voy por ella, ¿no? A cruzar el río Cuauhtémoc, ¿no? O el mismo Morelos en su momento mejor, en el momento mejor de su carrera militar, ¿no? Pero bueno, una vez más agradecerles a ustedes, agradecerle a los colegas que me hicieron favor de incluirme en la mesa, y pues esta invitación a la lectura de la obra de un profesor tan estimado, tan apreciado como Alberto Montero. Muchas gracias. Muy agradecido a su intervención, maestro Juan Antonio. Y bueno, en estos momentos haremos el uso de la voz al maestro Alberto J. Montero, quien nos dará mayores voces sobre su lectura y sobre su libro. Muy buenas tardes a todos, y es un gusto saludarlos. Antes que nada quiero comenzar con los agradecimientos que, si bien están en la obra, no está de más hacerlos públicamente, y a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi esposa Alma, que tuvo que salir por mi hija Grecia, y a mis hijos Grecia y Mateo, que están aquí presentes. Bueno, Mateo se lo ha pasado durmiendo toda la presentación, es comprensible, tiene 7 meses, pero bueno,
agradecerles a ustedes su tiempo, su paciencia para esta presentación de la obra y por supuesto a quienes me han acompañado en la misma, a mis pares y amigos, Claudio, Walter, Sergio, Juan, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Procuraré ser breve, dar algunas ideas y luego lo más enriquecedor sin duda vendrá con el intercambio a partir de sus participaciones, de sus preguntas, inquietudes y dudas. En fin, esperemos que esto dé para muchas cuestiones, ¿no? Y la génesis de la obra, brevemente comentada, en realidad después de ya más de una década de trabajar sobre temas de filosofía jurídica, realizar seminarios en la Facultad de Derecho, impartir propiamente los cursos de filosofía, de introducción, de teoría del derecho, en fin, de dedicar casi todo mi tiempo académico y de investigación a temas de filosofía jurídica, pues me atreví a regresar a algunos de aquellos que me interesaron cuando cursé los estudios de licenciatura en filosofía allá en la Universidad Nacional, y que sin duda fueron los del existencialismo, los del cristianismo. Hay varios otros, pero en esta oportunidad solo me centré en estos dos temas. Y lo hice a partir de autores que dejaron una impronta en mí, que hasta la fecha perdura, que son Yankelevich, Kierkegaard, San Agustín, ¿no? Por ahí hay menciones a otros filósofos como son Heidegger, o el propio Hegel, o Jean-Paul Sartre, en fin, ¿no? Pero propiamente fueron estos tres autores, por eso platicábamos hace un rato que la obra son 2 temas, 3 autores y 4 ensayos, ¿no? Más o menos aritméticamente así va progresando. Y al mismo tiempo que trabajaba este tema, pues trabajé con otro que es mito y derecho, es decir, no dejé la trinchera de los temas filosófico-jurídicos. Ese dio lugar a un artículo que se publicará próximamente en una revista en Bogotá, por la Universidad Andina, y trabajaba también en algo sobre mi curso de filosofía jurídica. Pero bueno, sobre este libro, el punto de partida en realidad es bastante sencillo y creo que alguna vez, al menos en la vida, lo hemos enfrentado todos y que a mí me sirve para poder iniciar los cursos de filosofía del derecho. Tratar de despertar el interés, el deseo por filosofar es difícil a veces con los estudiantes de derecho, puesto que más bien están orientados hacia otro tipo de praxis profesional. Un abogado o quien se prepara para ser abogado quizá preferentemente está pensando más en recursos, en procesos, en procedimientos, en leyes, en decretos, etcétera, que en problemas filosóficos y mucho menos a veces en problemas filosófico-jurídicos. A veces suele parecerles a algunos que es como una ociosidad, ¿no? Preguntarse o problematizar respecto de algo cuando en sí la vida ya es algo problemática. Bueno, no tendría yo necesidad, y si la tuviese, prendo las telenovelas, pongo Televisa, TV Azteca, y allí me dan muchos más problemas de los que tengo en mi vida. Pero aproximarnos filosóficamente a nuestra propia existencia, aproximarnos filosóficamente al estudio de nuestra carrera, cualquiera que ésta sea, derecho, arquitectura o vaya, ciencias de la comunicación, pedagogía, etcétera, creo que siempre es sacar mucho más provecho, comprender mucho mejor aquello que estudiamos y sobre todo poder practicarlo de forma mucho más adecuada, al menos más consciente de aquello que estamos produciendo como consecuencia o como efecto para los demás. Así que los cursos de filosofía jurídica yo suelo comenzarlos precisamente por algo que nos es bastante próximo, nuestra existencia. Pero curiosamente, como lo han mencionado algunos pensadores, nos hemos mantenido en el olvido. Lo más curioso es que lo más inmediato es lo que más hemos abandonado. Es decir, cuando asistimos a la escuela, a los cursos ordinarios, aprendemos prácticamente de todo: matemáticas, física, química, biología, etcétera, etcétera, pero no llevamos un curso en donde hablemos de nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Etcétera. Es decir, difícilmente en un curso ordinario, dentro de la currícula académica que conforman los planes de estudio de los distintos niveles, aparece un curso que diga lo que estaba en el frontispicio
en el templo de Apolo y que hizo muy famoso Sócrates: conócete a ti mismo, ¿no? Es decir, esta frase célebre que conocemos todos por Sócrates y que proviene de este templo, pues es fundamental en nuestra existencia. Podría yo aprender muchísimo, saber física cuántica, saber las cosas más complejas de la vida, pero probablemente no sepa nada de mí. Yo sea el gran ausente de mis propios conocimientos, haya trazado en derredor mío una serie de fronteras que impiden que me conozca. Y precisamente ahí es donde empieza el problema de la filosofía existencialista, en donde, por decirlo, citarlo brevísimamente, quien se reconoce como su fundador fue Søren Kierkegaard, este filósofo danés, que era teólogo primeramente, y él siempre se presentó como teólogo, ¿no? Nunca como filósofo, pero que él se sabe que asiste a una conferencia dictada por Hegel, ¿no? Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el gran filósofo idealista alemán, uno de los grandes pensadores que han existido y que ha creado, que fue el creador de un sistema filosófico que pretendía abarcarlo absolutamente todo. Bueno, este pensamiento filosófico idealista de Hegel se preguntaba y problematizaba sobre muchas cosas, pero se olvidaba de uno mismo, es decir, de problematizar sobre el propio sujeto que estaba pensando. Y frente a este pensamiento filosófico es que Kierkegaard reacciona. Es una suerte de ir, en contra de Hegel, de decir, bueno, la filosofía está pensándolo todo menos a nosotros. Lo que se está olvidando es precisamente de lo más inmediato, de lo que quizás sea más fundamental. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Etcétera. Y de allí que Kierkegaard, al plantear estas preguntas, curiosamente lo hace en forma literaria, es decir, la obra de Kierkegaard difícilmente podría pasar por ser una obra filosófica en estricto sentido. Es una obra que mezcla la literatura con la filosofía y con la teología. Temor y temblor son uno de los ejemplos, pero lo mismo es el diario de un seductor, que uno puede leerlo como si fuera simplemente eso, una obra en la cual un seductor, que es un personaje ficticio, pues está narrando lo que acontece día con día en sus distintas conquistas. Pero sin embargo Kierkegaard allí ya está, digamos, fraguando lo que es su pensamiento filosófico a través del salto de los estadios, del estadio estético. De allí que se hable del esteta y que sea un tema recurrente también en Camus o en otros filósofos existencialistas como es Yankelevich. El esteta es aquel que vive la vida para el gozo, es decir, aquel que dice, bueno, en esta vida yo vine a pasármela chévere y si aún no me la paso bien, entonces no estoy viviendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Disfrutar al máximo la vida mientras puedo, ¿no? Y ese filósofo se queda en la mera contemplación, es decir, en el goce de lo inmediato, en el goce, si ustedes quieren, de lo carnal, de aquello que es de lo sensible, ¿no? Pero el salto hacia el estadio ético, pues es el salto hacia la responsabilidad, que no la da el esteta, sino la da aquel que problematiza sobre las cuestiones más fundamentales de la vida. No todo en la vida es pasársela muy bien, a todo dar, sin problemas y sin dolor, sino que la vida está llena de altibajos. A veces vamos para arriba y otras veces vamos hacia abajo, y en fin, la vida no es un camino liso y llano, en donde uno pueda irse a todo dar durante los tiempos que tengamos para nuestra existencia, sino que sin quererlo, sin proponérnoslo, simplemente a veces ocurren reveses que uno no tiene previstos, y estos reveses tienen que ser asumidos como parte de nuestra propia existencia. Por ende, saber asumirlos en forma completa, de manera responsable, saber aquilatar que todas nuestras acciones no solamente están dirigidas para nosotros y para nuestro goce, sino también para los demás, es asumir ya no únicamente el carácter de un esteta, sino el carácter de alguien que es éticamente ha asumido su vida, es decir, responsablemente, ¿no? Y claro, para Kierkegaard, como filósofo existencialista, teólogo, cristiano, pues la vida nos depara todavía un destino común, y ese destino común es la salvación, es decir, que la vida tiene un sentido último más allá de las nimiedades, más allá de los reveses que suframos,
que los goces que tengamos, y ese sentido está dado y garantizado por Dios, ¿no? Es decir, la fe es la salvación, ¿no? Y de allí que el cristianismo esté muy próximo al existencialismo. Por esas razones que me interesa caminar estos dos senderos, cristianismo y existencialismo. Y digamos que esto nos despierta, ¿no? Nos despierta, nos devuelve al gran problema de lo inmediato, que Heidegger formula en una obra estupenda que es Introducción a la Metafísica, cuando él plantea la pregunta: ¿por qué existe algo y no más bien nada? ¿No? Esta pregunta es fundamental en la ontología, que reconocemos que Heidegger fue aquel que recupera el pensamiento o la reflexión ontológica luego de que Platón en Parménides había ya problematizado sobre la existencia, sobre los entes, pero que cae en el olvido durante prácticamente 2000 años hasta que Heidegger la recupera, y con ello hace también un giro dentro del pensamiento filosófico que viene a abonar en el camino que ya había inaugurado Kierkegaard, que es el de la existencia. Heidegger, filósofo alemán del siglo XX, bueno, lo que hace cuando plantea esta pregunta sobre lo existente, sobre el ente, y que lo lleva a desarrollar una obra paradigmática en el pensamiento filosófico, que es el tiempo, bueno, lo que está haciendo con ello también, algunos piensan, es una antropología filosófica, más que contestarse sobre la pregunta de qué es el ser, a la cual por supuesto no da respuesta, porque no es posible dar respuesta, dado que es, digamos, no podemos sino usar sinónimos que son igualmente incomprensibles, como si yo dijese el ser es la totalidad, el ser es lo absoluto, pues no estoy diciendo nada, solamente estoy desplazando el problema. Por eso Heidegger, en Ser y Tiempo, hace una antropología filosófica que lleva a problematizar sobre lo existente, sobre lo ente y sobre el Dasein, es decir, nosotros, los sujetos que fuimos arrojados aquí en el mundo, que existimos en un tiempo y lugar determinados, que no hemos pedido nacer en determinado lugar y nacer en determinada época. Eso es plantearse ya este gran problema de lo existente, de la existencia, ¿no? Y desde ese momento Heidegger hace este quiebre en la filosofía y lo hace respecto de quien fuese su maestro, ¿no? A quien, por cierto, él delataría como judío, ¿no? Husserl, ¿no? Husserl, su maestro, a quien lo delataría, y luego sufriría las consecuencias del régimen nacionalsocialista al ser confinado Husserl en un gueto, ¿no? Pero bueno, digamos, la parte bonita de Heidegger es el pensamiento filosófico, no su parte política, ¿no? Y mucho menos la parte del traidor de su maestro Husserl. Bueno, este quiebre va de la epistemología a la filosofía, o propiamente a la ontología, ¿no? Con Heidegger. Y luego creo que habrá otro quiebre que no está tratado en el libro porque no formaba parte del tema, que es el quiebre hacia la ética, ya con palabras mayúsculas, que es con Emmanuel Levinas, con este filósofo lituano francés, en donde el quiebre se da desde la ontología hacia la ética como problema de alteridad. Levinas, para quienes hayan tenido alguna aproximación con él, es el gran filósofo de la otredad, es decir, cierto que yo existo antes de pensar y antes de problematizar. Para poder pensar, para poder problematizar, primero necesito existir. Luego de que existo, puedo pensar, a diferencia de lo que había ocurrido con la afirmación de René Descartes, quien decía dubito, cogito, cogito, ergo sum, es decir, dudo, pienso, pienso, luego existo, donde la duda era la garantía de la existencia óntica, que nunca hemos entendido cómo ha ocurrido, pero que en Heidegger ya estaba mucho más claro. Primero existo, primero soy un sujeto existente y después puedo pensar. Pero en Levinas la cuestión es, no solo soy un sujeto existente, sino soy un sujeto que existe en el mundo y en este mundo existen otros seres. Y de hecho yo he nacido en medio de una familia, he sido gestado en el vientre de mi madre. La primera relación que he tenido con alguien ha sido una relación ética, una relación madre-hijo, y la relación posterior que he tenido ha sido con mi madre, con mi padre, con mi familia, con mis amigos, etc. Es decir, siempre he estado inmerso en una serie de relaciones intersubjetivas. Por ende, no soy un sujeto aislado, soy un sujeto que vive en comunidad, que me debo a la comunidad, que hablo una lengua que me ha sido dada por la comunidad en la cual
vivo, que posee una serie de ideas, una serie de creencias, de prejuicios, etc. Y todas ellas han sido construidas socialmente, ¿no? Bueno, digamos que son los grandes momentos, y dentro de esos grandes momentos, la obra yo pretendí únicamente ceñirla al de la existencia y al problema de lo existente. Antes de que se me olvide, tengo que hacer una petición muy importante. Como los pocos libros que me traje, los regalé, y otros me llevé para obsequio en un viaje del cual acabamos de regresar mi familia y un servidor, ya nada más quedan 2. Pero yo les puedo obsequiar la versión digital a todos, con muchísimo gusto lo hago. Yo solo les suplicaría que alguien me hiciera favor de circular una hoja, anoten sus correos electrónicos y con gusto, en un par de días, se los envío a su cuenta de correo para que todos puedan disponer de esa versión digital. De la versión impresa, pues ya será un poco más complicado poder ponerla a sus órdenes, pero la digital se las obsequio a todos los que tengan interés. Lo mismo que las versiones digitales, si les interesan, de los otros libros, fueron publicadas por la Universidad Nacional, así que no tendré problemas con distribuirlas a través de las versiones electrónicas, dado de que la universidad no persigue el lucro, sino la difusión de la cultura, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere hacerme un favor de hacer la hojita? ¿Y para la pared que habrá uno original? Sí, con mucho gusto. ¿Y para la amiga de la pared? Con mucho gusto les consigo, claro que sí, con mucho gusto, ¿no? Gracias. Me acabo de decir el licenciado Uriel que si son tan gentiles al momento de retirarse, puedan anotar su correo electrónico en una hoja que dispondrán para ello, ¿no? Bueno, sigo y prometo ya no tardarme más en la pequeña exposición que me corresponde. Simplemente decirles que a partir de esa pregunta, pues me he dado la tarea de escudriñar sobre ciertos autores. Voy a mencionar lo más destacable. Digo que la obra comienza por el último de los trabajos, porque históricamente Vladimir Penkelevich pues es el autor más reciente. No está vivo, pero es muy reciente. Digamos que su pensamiento se ubica en la década del 70, década del 80. Es el mismo autor que reflexiona sobre la muerte, pero también reflexiona sobre la vida, sobre la existencia. Y propiamente un ensayo filosófico de este autor es el que motiva el primer ensayo, que es la vida, la aventura y el aburrimiento. Y digamos que creo que más o menos a todos nos es conocido el hecho de que alguna vez quizá hayamos sentido fastidio, hayamos sentido aburrimiento, ¿no? De decir, bueno, en esta vida no pasa absolutamente nada. Yo quiero que pase algo, ¿no? Como decía Sabines en alguno de sus poemas, ¿no? Que pase, no importa que sea, pero que ocurra algo digno de ser recordado. Creo que eso suele pasar en la vida, que de pronto el hastío nos invade y recordamos aquellos momentos de aventura como lo más grandioso que nos ha ocurrido. Y precisamente ese es el carácter que posee la aventura. La aventura irrumpe en la cotidianidad, rompe esta cotidianidad y se vuelve luego referente de nuestra propia existencia. Es decir, probablemente la aventura no haya tenido mucho en sí de grandioso, pero quien la vivió de esta manera la recuerda con emoción. Yo siempre les digo a mis alumnos, a mis compañeros, puede ser que todos hayamos ido a la misma fiesta y resulta que esta fiesta, algunos dicen, wow, fue la más maravillosa fiesta de mi vida, jamás había ido una así. Y otro se le queda viendo y dice, ¿pero qué te pasa? Pues no, estoy terriblemente aburrida, no pasó absolutamente nada. Entonces, ¿de qué fiesta hablamos? ¿Con una fiesta de aventura o con una fiesta aburrida? Pues no, simplemente que fue vivida de forma distinta. Para uno fue una cosa excepcional y para otro fue la cosa maravillosa. Claro está que al pasar de los años, aquel que la fiesta fue tediosa, ni se va a acordar. Oye, ¿te acuerdas que fuimos a una fiesta? No, yo no fui, ¿no? En cambio el otro, pero como no, si fue algo grandioso. Es exactamente el carácter que posee la aventura. Si todos los días de nuestra vida fuesen vividos como una aventura, entonces todos los días fuesen memorables, dignos de ser evocados, dignos de ser un aliciente para el siguiente día. Lo curioso, lo triste del asunto es que prácticamente todos nuestros días discurren en el tedio, es decir, en la nimiedad de la cotidianidad, en aquello que yo sé que tengo que levantarme a tal hora, sé que tengo que ir a tal lugar a tal hora, sé que tengo que regresar, sé que tengo que comer, sé que tengo ciertos deberes, tengo tarea, etc. Y entonces
La vida es cotidianidad. Todos los días hago exactamente lo mismo. Como lo dice Albert Camus en el mito del Sísifo, estamos bailando al son de una música que yo no pedí que tocara. Y lo peor de todo es que no puedo decirle al que pone la música, oye, ya para, yo quiero otro ritmo, ¿no? Ese es el punto de quiebre del cual habla Camus. Cuando la persona se percata del sinsentido de su cotidianidad y decide romper con ella, es que en ese momento está diciendo, o me suicido, o entonces me vuelvo existencialista. Es decir, asumo las diferentes... Ya se le acabó... Ah, no, sí, asumo las diferentes posibilidades que la existencia me otorga. Por ello Camus termina en el mito del Sísifo diciendo, bueno, el existencialista puede ser como una especie de actor, porque el actor tiene la capacidad de poder reencarnar todas las modos posibles de vida. Puede ser un amante, pero al mismo tiempo puede ser un traidor. Puede ser un amigo, pero también puede ser un delator, ¿no? Es decir, en este personaje del comediante, del actor, caben todas las posibilidades. Pero el tema aparece ya también en Kierkegaard. Kierkegaard afirma que si nosotros tenemos el valor de subirnos por una vez a las tablas del escenario y mostrarnos tal como somos, entonces en ese día habremos empezado a vivir, ¿no? Es decir, que para poder vivir la vida hay que tener valor. La vida se vive solamente con los valientes. Los que no, pues simplemente se la van pasando, van resbalándose un día, otro día, y después decimos ya pasaron 10 años, ¿no? Ya me faltan menos. Así que se va pasando en la cotidianidad, ¿no? La vida requiere de arrojo, requiere de valor. Bueno, esa fue la aventura que irrumpió en la presentación de la obra. Hasta se despertaron, mira. Gracias, Miguel. ¿No? Bueno, entonces, digamos que el camino discurre ahí, pero los dos últimos trabajos del libro están centrados en un gran teólogo, que es San Agustín, ¿no? El teólogo que a su vez sirvió de fundamento para el pensamiento, o más bien para el protestantismo, ¿no? Lutero abreva fundamentalmente de San Agustín, pertenece a la orden de los agustinos, y digamos que es muy interesante el pensamiento de San Agustín, su pensamiento de carácter religioso, y también su pensamiento de carácter ético, dado de que en este teólogo, en este padre de la Iglesia, podemos encontrar temas fundamentales como es el del pecado y es el de la conversión. Hace un rato Sergio planteaba el problema de por qué no aparece propiamente el problema de la existencia en San Agustín. Y digamos que sí está tratado, no con la profundidad que se debiera, pero al menos sí está mencionado en el problema del pecado y en el problema de la conversión, ¿no? En donde San Agustín, digamos que es el punto nodal, el punto de arranque para este santo, en donde en un jardín ubicado actualmente en Milán, sufre la iluminación o la trascendencia, lo que después dirá San Agustín. Dios no se comunica con nosotros con el lenguaje de los hombres, pero Dios tampoco está en todas partes como quieren los panteístas. Por ende, la posibilidad de comunicación con Dios solamente es a través de la trascendencia. Esta trascendencia, a su vez, crea una aportación fundamental en la reflexión filosófica, porque es el momento de la creación del sujeto, que luego será el cogito en René Descartes y será el individuo propiamente en el pensamiento moderno. Esto lo sabe Sergio porque su tesis de Derecho trabajó sobre este tema, ¿no? El individuo, el sujeto, está constituido desde la construcción de la interioridad de San Agustín, pero si vamos a los siglos, en San Agustín estamos en el IV y en Descartes pues estamos en el XVII, ¿no? Es decir, ha pasado bastante tiempo desde uno a otro, pero la grandeza de San Agustín está propiamente en haber concebido problemas filosóficos que darían frutos muchos siglos después de él, y en haber sido uno de los primeros grandes artífices del pensamiento cristiano, el gran teólogo que no sería signo, digamos, por así decirlo, relevado en cuanto a la importancia teológica por Santo Tomás, otro gigante del pensamiento cristiano, pero que no significa que San Agustín o el pensamiento agustiniano haya quedado relegado. Reitero, el protestantismo abreva de San Agustín y no propiamente de Santo Tomás.
la filosofía escolástica está nutrida desde Santo Tomás, ¿no? Por ende, me parece que pueden vincularse estos temas del cristianismo, por una parte existencialista, con Kierkegaard, el cristianismo o sus orígenes teológicos en San Agustín, y Vladimir Yankelevich, un filósofo netamente existencialista, que es el último de los ensayos, pero que aparece como el primero en la lectura, ¿no? Entonces, pues creo que he procurado resumir algunos puntos. Lo más, digamos, sustancioso va a venir con sus preguntas, sus intervenciones, las cuales estaremos puntualmente agradecidos de que nos formulen, ¿no? Muchísimas gracias a todos, reitero, por haber estado aquí.